Ya está, listo. Listo. Vale, ya empieza. Listo. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a intentar que esto sea llevadero después de la comida que nos hemos tomado. Y es la peor hora de la jornada, la siguiente a la comida, porque siempre que hay un vinito, una cerveza y tenemos la morrilla. Pero vamos a intentar hacerlo lo más afable y amable posible. Bueno, nosotros tenemos un problema, lo comentábamos, que nos hemos quedado sin objeto de la mesa, porque todo el mundo ha hablado de la negociación colectiva y sus límites, que es lo que nos tocaba a nosotros, pero vamos a intentar llevarlo a cabo y darle mayor participación a ustedes. Teníamos aquí definido cuál era el objeto de la negociación colectiva, ya lo hemos hablado, es intentar buscar acuerdo entre la parte social y la parte del ayuntamiento, qué normativa legal nos afecta en cuanto a los límites en la negociación, que tenemos el artículo 37 y 38 del EBER, y también en materia de la ley 2195, en materia de la ley de prevención de riesgos laborales, nos remiten concretamente al artículo 2.5, al 12, 33 y 34. Pues bueno, vamos a intentar, en la segunda parte le voy a pasar la palabra a Juan José Rastroyo y él nos hablará de la evaluación del desempeño, un tema que ahora está en boga y nos preocupa a todos cómo implementarla en nuestras administraciones. Los participantes en esta mesa, bueno, no está Ana por aquí porque Ana se quejaba de que no había paridad, pues aquí no hay paridad ni por asomo, ¿no? No había forma, sé que la organización estaba intentándolo, pues nada. Contamos primero con Óscar Campelo Corrales, que es director general del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración General del Estado en excedencia, TAC del Ayuntamiento de Pozuelo, donde inició su carrera en 2005 en Recursos Humanos. Fue jefe de Recursos Humanos en Pozuelo desde 2012 y luego en Getafe desde 2017. Y recientemente, en enero del 24, pues está ocupando la Dirección General de Función Pública del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Así que está recién aterrizado en una nueva administración y me imagino que conociéndolo. Y luego contamos con Juan José Rastroyo Suárez, que es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, es abogado, doctor europeo en Derecho y premio extraordinario en grado y doctorado por la Universidad de Salamanca y Universidad de Coimbra, secretario de la revista Documentación Administrativa del Instituto Nacional de Administración Pública de España. Ha sido profesor invitado en varias universidades de Sudamérica, en los Andes, Nariño, Simón Bolívar y Madison de Virginia, en Estados Unidos. Consultor y docente para servidores públicos en distintas instituciones en América Latina. Autor de 4 monografías, más de 30 artículos y más de 15 capítulos de libros en revistas y obras colectivas de Europa y América. Y entre sus principales líneas de investigación destaca la reforma y modernización de la administración pública en Europa y América Latina. Actualmente es delegado de los fondos Next Direction de la Universidad de Salamanca. Y mi nombre, yo soy Sebastián Sánchez, Chano, como conoce todo el mundo, vengo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, hasta el 7 de febrero trabajaba en Recursos Humanos, ahora llevo otras tareas dentro del Ayuntamiento. Y bueno, tengo una antigüedad en la administración de 38 años, un mes y un día, no es una condena, sino que es así, de los cuales 36 han estado dedicados a los recursos humanos y 29 de ellos en mesas de negociación continuamente, día sí, día también, en el ayuntamiento en el que estaba antes de venirme al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, aunque ya les digo, nos han pisado toda la temática que teníamos preparada, vamos a hablar desde el punto de vista de Óscar, de cuál es su experiencia en cuanto a los límites de la negociación colectiva y el objeto de la misma, que nos hable de su experiencia. Muy bien. Muchas gracias, Chano, y bueno, por supuesto, lo primero, muchas gracias a la organización por la invitación y a todos los colegas que están aquí con los que se pueden compartir, bueno, pues unas apreciaciones que sin duda, bueno, pues como compañeros al final que somos y que nadie está en posesión de la verdad absoluta, por supuesto, de las que se puede discrepar, ¿no?
Bueno, en fin, yo como creo que este tema, como bien ha dicho Chano, ya se ha tocado esta mañana probablemente de manera muy amplia, ¿no? Pues, en fin, tampoco quiero ser muy redundante. Imagino que en este tema de los límites, pues habrá salido, por supuesto, la cuestión relativa a la reserva legal y a que, al fin y al cabo, como entidades locales que somos, pues no se puede perder de vista de que hay algunas materias básicas que solamente se pueden negociar en la mesa general de las administraciones públicas del Estado. Y además esta es una cuestión que a mí me gusta recordar en las mesas de negociación, es decir, para mí es importante también cuidar ciertas formas en las mesas y no ser absolutamente tajante aun cuando sepamos que hay cuestiones que no se pueden hacer. En el sentido de, al final no es lo mismo una negativa absoluta y una cerrazón a tocar determinados temas, porque al final de todo se puede hablar, que tratar de hacer ver a la representación sindical que hay cuestiones que, por supuesto, pueden ser objeto de negociación, sin duda, cualquiera, pero que no estaríamos en el ámbito, digamos, competencial adecuado, sino que tratándose, como suele ser, de sindicatos que tienen representación en dicha Mesa General de Administraciones Públicas, pueden ellos canalizar a través de su organización interna estas reivindicaciones para que sean discutidas en el seno de dicha mesa. Y una vez, si se accediera a ello por parte del legislador estatal, pues por supuesto que, como no puede ser de otra manera, sería aplicable en ese y en todos los ayuntamientos del que fuera recibida esa norma, ¿no? Sea estatal o sea autonómica. Con lo cual, bueno, pues esta cuestión de las formas es un tema que ha salido, que también a veces hay que cuidar y saber, bueno, pues ser receptivo y que las ideas vayan en un otro sentido para que la negociación sea auténtica y real y que no pues asistamos a, bueno, pues a lo típico, a esa tentación en que a veces se cae, ¿no? Desde la parte de la administración de prácticamente lanzar un tema para que deprisa y corriendo se trate, pase el trámite y se pueda aprobar, ¿no? Otra de las cuestiones que en este sentido a mí me resulta muy curioso es que es, bueno, pues que cuando se manda la documentación, por supuesto, con la debida antelación, luego en el ámbito de la mesa pues, se da el turno de palabra, en muchas ocasiones se muestra una discrepancia, ¿no? Por parte de la representación sindical, pero yo les pregunto que en vez de discrepar, que me planteen una alternativa a lo que se ha propuesto. Es decir, está bien, no estás de acuerdo, pero dame una alternativa. Es decir, dime de qué otra forma solucionarías este problema que yo tengo y que traigo aquí a negociar. Dime en qué tengo que cambiar el texto, si tengo que subir, bajar retribución, denominar de otra manera al puesto de trabajo o tengo que el permiso regularlo de otra forma. Esto va en el sentido que os decía, es decir, no siempre escuchar, no, venga, pasamos página y otra cosa, sino una alternativa. Y es algo de lo que curiosamente adolecen los representantes sindicales y se sorprende, ¿no? Pues no sabía que yo podía traer una, ¿por qué no? ¿No? Se puede llegar a un consenso, incluso se puede llegar a aprobar lo que se propone desde la parte social, si no en sus exactos términos, sí una solución intermedia. Es decir, que empezar a cambiar un poquito esa visión de que muchas veces por las prisas o por la dinámica o en fin, o sabedores de que la parte de la administración tiene siempre esa sartén por el mango, pues simplemente es un mero trámite de escuchar y pasar páginas, ¿no? Por lo demás, bueno, por este tema de los límites, yo creo que es conocido, ¿no? Que en el ámbito de la función pública pues hay mucha más restricción, que en el ámbito laboral, de la negociación colectiva laboral, pues siempre hay más margen para determinadas cuestiones. Esto entronca también directamente con el asunto siguiente, de qué materias serían objeto, son por ser comunes, de esa mesa general común, o bien tienen que negociarse de manera separada con uno u otro tipo de colectivo. En el ámbito funcionarial, pues bueno, como he explicado, la verdad es que determinadas materias tienen un recorrido realmente escaso, puesto que vienen muy tasadas ya por parte del legislador. Esto es, en cuestiones retributivas o en cuestiones de permisos, licencias, excedencias, demás, situaciones administrativas, etcétera, es muy complicado, aunque es verdad que siempre hay aspectos, lógicamente, que tienen margen, sobre todo lo que tiene que ver con los plazos, con las formas, con el cómo, no tanto con el cuánto, ¿no? Que eso suele ser lo que viene más delimitado,
como con otros aspectos más secundarios que, bueno, pues al final es cuestión de imaginativa y que realmente se puede llegar a probar cuestiones curiosas, ¿no? Por otro lado, en el ámbito laboral, pues efectivamente, como hay más margen para según qué cosas, pues efectivamente se puede llegar a pactar cuestiones que pueden ser más beneficiosas que para el colectivo funcionarial. Sin embargo, aquí también, desde un punto de vista de la política de personal, pues hay que ser cauto, porque una cosa es que algo sea posible, jurídicamente viable, y otra cosa que desde otro tipo de aspectos organizativos, estrictamente jurídicos, eso sea conveniente, puesto que tener diferente tratamiento de una misma cuestión en una organización puede ser caldo de cultivo para pues un mal clima laboral, una discriminación, una serie de problemas nada aconsejables, ¿no? Es una cuestión, por tanto, que hay que tener muy en la cabeza. Bueno, pues por lo demás, yo creo que esta cuestión de los límites, creo que habrá salido aquí pues el tema de los permisos, cuando se proponen mayores permisos que los que vienen en la legislación, el tema de las retribuciones, cuando se proponen aumentos retributivos generalizados por encima de lo que dice la ley de presupuesto general del Estado. Bueno, pues al final eso es una cuestión que siempre nos va a venir planteada y que debemos saber contener de alguna forma. El tema tan frecuente de los permisos, por centrarme en este ejemplo, ya sabéis que al final los que contempla el Estatuto Básico de Empleo Público del 48 establece un listado que no es una plataforma de mínimos, sino que está tasado, ¿no? Es decir, que al final siempre está la cuestión, ¿no?, imaginativa de cómo le podemos dar vueltas a las cosas, pero al final es una lista que pesa mucho y que está ahí y pocas opciones hay. El ámbito retributivo, la otra gran cuestión, pues si bien, como sabéis todos, se pueden realizar revisiones al alza de las retribuciones complementarias, del complemento específico previo a su valoración, pero eso tiene también un recorrido bastante escaso, en tanto que, bueno, pues se supone que tienen que ser excepcionales, puntuales, que para cuestiones muy concretas. Y nada más, poco más, tampoco quiero, en fin, redundar sobre temas que probablemente ya han salido y, bueno, pues si hay alguna cuestión sobre esto, por hacerlo más dinámico, probablemente luego podamos, ¿verdad?, tratarla al final. Has tocado dos puntos. Uno es el poder normativo residual y subordinado que tenemos las administraciones locales, porque todo nos viene dado de legislación básica a la que tenemos que hacer referencia, como es el Estatuto Básico. Y luego has hablado del principio de buena fe, es decir, cómo cuantificamos en la negociación hasta dónde llega el principio de buena fe, cómo lo demostramos, si tenemos es decir, 1, 2 reuniones, 3 reuniones, porque hay muchas veces que vamos a las mesas de negociación con una propuesta y esa no se mueve. Y bueno, pero los he convocado 3 veces y ellos no han llegado a un acuerdo. Sino el principio de buena fe, cómo lo podemos medir y demostrar para acreditar para que ha existido ese principio de buena fe. Sí, es interesante. A ver, no es una cuestión tampoco que se pueda predeterminar fácilmente, porque al final hay que ver cada caso concreto. No es lo mismo cuando lo que se lleva a negociar es un plan de recursos humanos, un gran plan de recursos humanos con todo tipo de medidas, una evaluación de desempeño, una carrera profesional, que si lo que se quiere llevar es simplemente, por poner un ejemplo, cambiar la denominación de un puesto de trabajo, en sentido mínimo. Mientras que para lo primero se requeriría seguramente un buen número de reuniones y, bueno, incluso, ¿por qué no?, una mesa de trabajo previa y no directamente la mesa general correspondiente. Se requerirá un intercambio y un trabajo ingente, pues para lo segundo, hombre, realmente podría ser suficiente el respetar la mínima antelación y puede ser suficiente una reunión in situ, en fin, del tiempo que corresponda, ¿no? Entonces, bueno, al final hay que ver cada caso concreto y luego pues hay una cuestión también... Dependiendo de la complejidad, entiendo que... Claro, depende de la complejidad del caso y luego, bueno, pues hay una cuestión de indicios, ¿no? Pues no es lo mismo que tú mandes la documentación y ese mismo día quieras ya reunirte para prácticamente imponer el texto y someterlo a votación, que respetes una mínima antelación. Hay en muchos casos que esto está regulado, pero si no lo está, pues hombre, antelación suficiente. ¿Qué se considera antelación suficiente? Una vez más, depende de la complejidad del asunto, pero por lo menos hay que respetar un mínimo de tiempo para que la representación sindical pueda estudiar y, sobre todo, al hilo de lo que decía antes, pueda confeccionar contrapropuestas. ¿Por qué no? Si no le das tiempo, ¿cómo le vas a pedir luego que ofrezca una alternativa?
Es decir, que hay una serie de cuestiones como la complejidad, la antelación, la receptividad al intercambio de propuestas, ¿no? Pues no es lo mismo, en fin, apenas dar turno de palabras, ya someter la votación directamente, que realmente escuchar para que se pueda dar por realmente negociado, ¿no? Al final, bueno, pues no hay una solución única, dependerá de este contexto. Bueno, antes de darle paso a Juan José, quiero proponerles una cosa. Como estamos hablando de los límites, de la negociación y sus límites, me gustaría que pensasen cuál es la propuesta más surrealista que se han encontrado ustedes en una mesa de negociación. Es decir, que no tenía cabida, Yo les voy a trasladar una que me trasladaron en agosto, que estaba la jefa de servicio de vacaciones, y me viene a hablar una compañera y me dice que por qué no se contemplaba un permiso, como igual para enfermedad de hijo, cuando tuviese la mascota, el perro malo, porque el perro lo tenía ingresado y que necesitaba disponer de unos días. Yo le decía, mira, pero para eso tiene unos días de asuntos particulares y tal. Y entonces me gustaría luego un poco en plan de dinámica decir cuál es la propuesta más descabellada que ustedes pueden haber encontrado dentro de una mesa de negociación por compartirle y hacer un poco más ameno esto. Le doy la palabra a Juan José, que nos hablará de la evaluación del desempeño. Bueno, muchas gracias, Chano. Muchas gracias a Nexpal por haberme invitado a estar en esta mesa pues, tan interesante, hablando de esta cuestión tan interesante que es la negociación colectiva en el ámbito de la administración local. Gracias también a todas las organizaciones que han contribuido a hacer posible este encuentro, al COSITAR, a los sindicatos, a UGT, a comisiones obreras. Me consta que este tipo de encuentros salen del esfuerzo de mucha gente que, bueno, pues gratis et amore y por ese espíritu de compromiso y de servicio público se cita aquí y dedica una parte de su tiempo, bueno, pues a estos foros que yo creo que al final pues nos reconfortan a todos bastante. Yo quería dar especialmente las gracias por dar la voz también a los académicos, a las personas que estamos en el ámbito de la universidad. Esta mañana han estado aquí Xavier Botaina, ha estado aquí también Remedios Roqueta. Una de las cosas que me gustaría destacar, ya que tengo esta tribuna aquí para poder dirigirme a todos ustedes, de lo que dijo Sebastián en relación a mi currículum, es que soy secretario de la revista Documentación Administrativa. Me ha dado mucha ilusión encontrarme con algunas personas que han escrito en documentación administrativa recientemente. El último número de documentación administrativa está dirigido por Javier Cuenca, que tiene una parte académica y tiene una parte también de gestor público. Es un número excelente, está dedicado íntegramente a la administración local y precisamente ahí pueden encontrar, es un número que está en abierto, que pueden encontrar en Internet, en la página electrónica de la revista, que es también la página electrónica del Instituto Nacional de Administración Pública, también un excelente artículo de Remedios Roqueta precisamente sobre la negociación colectiva en el ámbito de la administración local, ¿no? Y quería invitarles a todos ustedes a enviar trabajos a nuestra revista porque en el equipo directivo estábamos convencidos de intentar hacer de documentación administrativa un punto de encuentro entre trabajadores públicos, gestores de recursos humanos y académicos que estamos interesados en mejorar la administración pública, mejorar esta organización que amamos y que contribuye decisivamente al bienestar de todos, ¿no? Y, bueno, pues comentándolo con mis compañeros de mesa, habíamos en última instancia convenido que, bueno, pues como seguramente íbamos a llegar a este punto, pues con tan pocos temas a agotar, ¿no? Y como además está aquí Óscar, que es un estupendo, bueno, pues gestor de recursos humanos, quizás era interesante que yo me dedicara a un ámbito concreto de la negociación. El artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público habla de la evaluación del desempeño y como dentro de la función pública, que es una de mis líneas de investigación más importantes, concretamente la evaluación del desempeño es algo a lo que me he dedicado bastante, pues acotar algunos de los aspectos claves de la evaluación del desempeño que no se regulan en la legislación básica, ni estatal ni autonómica, ni tan siquiera en las últimas normas de función pública de algunas comunidades autónomas como el País Vasco o como Andalucía, y que sí que se regulan a nivel reglamentario en algunas comunidades autónomas, pero sobre todo en el ámbito de la administración local, ¿no? Y que son, bueno, pues expresión de lo bien que se hacen las cosas en las administraciones locales, porque yo creo que la regulación más perfeccionada que existe en este país de la evaluación de desempeño está precisamente en el ámbito de la administración local, aunque haya mucho margen de mejora, ¿no? La evaluación del desempeño es algo que está otra vez en el centro del huracán, ¿no?
después del decreto del ministro Escrivá, 6/2023, como ustedes saben, que impulsa la evaluación del desempeño definitivamente en el ámbito de la Administración General del Estado, pero esto de la evaluación del desempeño no es nuevo, ¿no? No es nuevo porque el artículo 20 del Estatuto Básico del Empleado Público, del texto refundido ya, hablaba de la evaluación del desempeño, decía que todas las administraciones públicas debían establecer sistemas de evaluación del desempeño, definía la evaluación del desempeño como el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados. He preparado un pequeño guión porque son bastantes las cosas que quiero decir y así puedo asegurarme de que las digo todas. Pero, sin embargo, desde el año 2007, no todas las administraciones públicas han impulsado procedimientos de evaluación de desempeño. Precisamente ese Real Decreto sobre la Administración General del Estado, pues es el último que se aprobó en el año pasado, como ustedes saben, ¿no? Sin embargo, la evaluación de desempeño es extraordinariamente importante para todos los trabajadores públicos, sean de la administración que sea, ¿no? Sabemos que tiene efectos en los puestos de trabajo obtenidos por concurso, en la carrera administrativa, vertical y horizontal, especialmente en la horizontal que se construye en torno a la evaluación del desempeño, conceptos retributivos, continuación del servicio activo, formación. Y, bueno, pues precisamente pues, investigando para un trabajo que saldrá dentro de muy poco, ¿no?, que todavía es inédito, he tenido la oportunidad de revisar recientemente pues, cómo se regula la evaluación de desempeño a nivel reglamentario, tanto a nivel autonómico, en las pocas comunidades autónomas que tienen un reglamento de evaluación del desempeño, donde aterrizan esta cuestión. Es pionera en ese sentido Asturias, también nos encontramos normas reglamentarias pues, en Valencia, en Castilla y León, en La Rioja, en Extremadura. Pero, sobre todo, bueno, la mejor regulación, la más concreta de esa evaluación de desempeño, se encuentra, como decía anteriormente, en reglamentos a nivel local, tanto de ayuntamientos como el de Valencia, como el de Alicante, como el de Los Realejos, como el de Alcalá de Guadaira, como en algunas diputaciones provinciales, como la Diputación Provincial de Valladolid o la Diputación Provincial de Salamanca, ¿no? Antes hablaba Óscar de los límites, todos conocemos esta cuestión, sabemos que los funcionarios, a diferencia del personal laboral, tienen más limitaciones, existe más limitación en la posibilidad de negociar sus condiciones, también en el ámbito de la evaluación del desempeño. Y particularmente a mí me llama la atención en relación con la evaluación de desempeño, dentro de las exclusiones del artículo 37 del Estatuto Básico, lo que tiene que ver con las potestades de la organización, porque evidentemente esto de la evaluación es una potestad de la organización que además es discrecional, la determinación de las condiciones de trabajo del personal directivo. El personal directivo, según el régimen establecido por el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, gira en torno a la evaluación en cuanto a su continuidad. Sin embargo, ¿debe ser la evaluación del personal directivo similar a la evaluación del resto de empleados públicos, del resto de trabajadores? ¿O debería de ser una evaluación más bien vinculada a la evaluación de los programas de gestión, a la evaluación de políticas públicas, como se viene a decir, por ejemplo, en una de las pocas normas en materia de directivos públicos que existe a nivel autonómico en este país, que es la de Castilla-La Mancha, ¿no? Bueno, esta es una primera cuestión a tener en cuenta. Y luego, por supuesto, la restricción en cuanto a los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica. En definitiva, la evaluación del desempeño, algo tan importante y que, sin embargo, bueno, no ha sido objeto, excepto quizá en el ámbito de la administración local, en algunos ayuntamientos, de la suficiente atención después de tanto tiempo y que vuelve a estar encima de la mesa, bueno, pues tiene estas contradicciones intrínsecas, tiene estas particularidades, siendo además en sí un proceso dialéctico, como la propia evaluación del desempeño en muchos aspectos, ¿no? Entonces, aterrizando concretamente en algunos aspectos que me parecen clave y que no se han desarrollado más que a nivel reglamentario, como decía antes, fundamentalmente en el ámbito local, pues quería destacar una serie de puntos que me parecen especialmente importantes y además comentarlos teniendo en cuenta la jurisprudencia, la variedad de jurisprudencia que ha habido en torno a ellos. El primero es la entrevista de evaluación. No nos encontramos tantos reglamentos que definan la entrevista de evaluación y cómo tiene que ser esa entrevista de evaluación. Y yo creo que es de sentido común, es fundamental. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el reglamento del Ayuntamiento de Valencia, donde, si no me equivoco, se establece la necesidad de un periodo de preaviso de 5 días, que se establezca cuál es el periodo de preaviso antes de llevar a cabo cada una de las distintas entrevistas, ¿no? Si revisamos muchos reglamentos a nivel autonómico, se dice se avisará con la suficiente antelación, sin ni tan siquiera concretar una cuestión que me parece básica y fundamental, ¿no? La definición de la entrevista como un proceso dialéctico, establecer que va a haber distintas entrevistas a lo largo del proceso de evaluación, una inicial en la que se determinen los objetivos, otra de seguimiento en su caso, una final de la cual, bueno, pues sea resultante el informe de evaluación,
la identificación clara de los evaluadores. En la inmensa mayoría de los sistemas de evaluación de desempeño a nivel local y autonómico en este país se habla del superior jerárquico, pero no se habla en todos de la necesaria formación que tiene que tener ese superior jerárquico para poder llevar a cabo la evaluación, que no es algo ni mucho menos sencillo, ¿no? Y quizá en el futuro sería interesante evolucionar los sistemas de evaluación, una vez que existan en todas las administraciones, hasta sistemas de evaluación de desarrollo en el cual, bueno, pues quizá el peso recaiga en algunas personas que formen parte de un órgano o que estén supervisadas por algún órgano que represente distintos intereses, ¿no? También los de los usuarios de servicios públicos, también los del resto de compañeros, no lo sé. Otra cuestión importante, la determinación de los objetivos y las competencias, ¿no? Que es una cuestión, bueno, pues especialmente compleja, ¿no? Ya sabemos que a veces cuando se definen los objetivos y las competencias en el ámbito del derecho de la función pública, como en otros tantos ámbitos del derecho de la función pública, se abusa excesivamente los conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Y bueno, pues todo lo que tiene que ver con la teoría de la organización, la psicología organizacional, que se ha aplicado a la evaluación de desempeño, habla al menos de una serie de reglas muy sencillas en cuanto a la determinación de los objetivos, la necesidad de seguir las reglas SMART de que sean objetivos, medibles, alcanzables, relevantes y circunscritos a un periodo de tiempo concreto. Que esto es tan sencillo, entre comillas, aunque a veces tan difícil como aplicado, por ejemplo, a un incremento de la productividad en el ámbito de la administración, que sean específicos, hablar de resolución de expedientes, si es la labor de un determinado empleado, tomando como medida el expediente a la hora de ser medibles, que sean alcanzables teniendo en cuenta los recursos concretos, porque esta es una de las singularidades de la evaluación de desempeño en el ámbito de la administración pública, que a veces contamos con unos determinados recursos y unos determinados objetivos que se nos imponen en un periodo de tiempo determinado en virtud del escenario político y no a veces contamos con más recursos para conseguir más objetivos, que son lo que se nos está imponiendo en un momento determinado, ¿no? Y luego, por supuesto, circunscritos a un periodo de tiempo concreto y teniendo en cuenta las circunstancias particulares del puesto de trabajo. Además de los objetivos y competencias, además de la entrevista, otra cuestión que sí que se desarrolla parcialmente, como decía, en el ámbito reglamentario y sobre todo local y no tanto en las legislaciones en materia de función pública, incluso en las más novedosas, es el documento de compromiso de objetivos, ¿no? Que debería ser un documento estandarizado, entiendo yo, en la medida de lo posible, en la mayor parte de las administraciones y en el que también esté presente esa negociación de buena fe que comentábamos anteriormente, que tiene que estar presente en la negociación colectiva, ¿no? Que ya sabemos que es bueno, pues muy genéricamente una negociación en la cual no se puede ir de antemano con la intención de no negociar, sino que se tiene que ir de alguna manera con la intención de llegar a un acuerdo a partir de la presentación de contrapropuestas, como decía el compañero anteriormente, ¿no? La elaboración del cuestionario, esto es fundamental y existe jurisprudencia sobre ello, sobre la necesidad de que el cuestionario, que es la hoja de ruta que tiene que servir posteriormente en la entrevista, sería el equivalente a las bases de la convocatoria que dan lugar al desarrollo posteriormente del proceso selectivo, algo tan importante como esto y que además, bueno, pues es un límite al principio de discrecionalidad técnica, bueno, esté perfectamente elaborado, ¿no? Y que para que la entrevista sea válida, que va a ser la motivación que va a servir para posteriormente evaluar en uno u otro sentido al trabajador, pues se deje claro que se hace en base a una determinada realidad y utilizando unos determinados criterios, ¿de acuerdo? ¿Por qué una conducta se considera que está vinculada a una evaluación positiva y otra no? El desarrollo de la entrevista en sus siguientes fases, la obligación y la necesidad de grabarla, que me parece algo de sentido común y que tampoco se reconoce en muchos reglamentos. El informe de conclusiones, como un documento también estandarizado y que cuando es revisado por parte del superior jerárquico, como ocurre en muchos reglamentos en materia de evaluación de desempeño, tiene que ser facilitado de nuevo al evaluado para que lleve a cabo las alegaciones que considera pertinentes. Un plan de mejora que está directamente vinculado a la formación. Aquí he escuchado decir esta mañana que los sindicatos llevan a cabo una gran labor en materia de formación y es cierto, pero la formación es un derecho y un deber de los empleados públicos. Tiene que ser, bueno, pues llevada a cabo por las propias administraciones en la medida de lo posible y tiene que tener como base esa monitorización continua de la situación que existe en la administración que se lleva a cabo a través de este tipo de procedimientos, ¿no? Por supuesto, las posibilidades de recurso, estableciendo claramente el tiempo en el que se puede recurrir, el plazo en el que se puede recurrir. Y esto ya lo decía el libro blanco anterior a la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, la creación de comisiones técnicas y profesionales que en vía administrativa resuelvan esos recursos que se puedan llevar a cabo. ¿Y quién tiene que formar parte de esas comisiones, ¿no?
El evaluador yo creo que estaría bien que fuera un funcionario de carrera y yo creo que también estaría bien que de estas comisiones, bueno, pues formaran parte en la medida de lo posible funcionarios de carrera y podríamos discutir mucho sobre quiénes, cómo, de qué manera, igual que sobre otras cuestiones que se recogen en distintas normativas, porque son bastante heterogéneas, como si a la evaluación se puede asistir acudido de un representante de los trabajadores a la entrevista de evaluación, cosa que se reconoce, por ejemplo, en el Reglamento de Castilla y León, si se pueden aportar memorias, documentos, yo creo que esto está fuera de toda duda. Y por último, bueno, cuestiones que tienen que ver con la garantía del anonimato, la protección de datos que se han impuesto tanto en estos últimos tiempos, ¿no? Pero esto quería pues, simplemente pues, presentar un mapa general de alguna serie de cuestiones que pueden ser objeto de negociación, que se han desarrollado en el ámbito de la administración local, que pueden perfeccionarse, por supuesto, que han sido objeto también de comentarios jurisprudenciales que habría que tener en cuenta y, bueno, es un poco pues, aterrizar lo que se ha dicho aquí en un ámbito concreto. De lo que has dicho, que te quiero plantear dos cuestiones. Hablas de formación. Entiendo que tanto formación a los evaluadores como al personal de la administración para que sepan, por ejemplo, plasmar objetivos y sepan cuál es el nuevo ámbito en el que se van a mover para ser evaluados. Me imagino que la formación irá en los dos sentidos. Y luego hablabas tú de que la evaluación por el superior jerárquico y al superior jerárquico cabría evaluación por el inferior, los que están a su mando, los que... Yo creo que el principio de jerarquía es importante, no cabe duda, es la base sobre la que se ha edificado nuestra administración pública en buena medida, pero que evolucionar hacia sistemas de evaluación de 360 grados en la que hubiera representación de los intereses de las distintas personas que están en contacto directo con el trabajador es un paso siguiente que se tiene que dar. Y en cuanto a la formación, por supuesto que tiene que ser absolutamente para todos. No es fácil establecer estos objetivos. Se tira mucho de conceptos jurídicos indeterminados que están tan presentes, ¿no? Y que además, bueno, pues son especialmente delicados de colocar en estos ámbitos porque, como decía anteriormente, la evaluación está muy relacionada con los derechos de los trabajadores y yo creo que poco a poco se irá imponiendo de una forma generalizada en muchas administraciones públicas. ¿Qué opinas, Juanjo, de la siguiente dificultad que veo yo en ese tema de la evaluación? Has hablado antes de que los objetivos tienen que ser medibles, alcanzables. Un gran reto que en muchos ayuntamientos tenemos es el hecho de que empezamos a construir a veces la casa por el tejado. Es decir, está muy bien la evaluación, pero primero tendré que saber al menos cuáles son las funciones y tareas que tengo que hacer en mi puesto de trabajo. Después tendré que hacer qué es lo que se me pide, cuáles son esos objetivos, ¿no? Y luego ya después es cuando puedo medir eso. Pero claro, si carezco de esa descripción, de ese análisis previo de los diferentes puestos, pues quizás sea un poco atrevido empezar a evaluar el desempeño, ¿no? Bien es verdad que, bueno, hay un aspecto más intangible de la evaluación, que puede ser lo relacionado no tanto con objetivos, sino lo que nos dice el Estatuto Básico de lo que es la conducta, el cómo hago las cosas, cuál es mi comportamiento, que eso bueno, sí puedes tener ahí una medición, aunque no sepas que quede coja, ¿no? Porque no tienes la posibilidad de medir objetivos, pero claro, ¿qué opinas tú de que se empiece a evaluar sin tener esa base? ¿Esto sería posible? ¿Sería temerario o no? ¿Sería a lo mejor recomendable para probar? Yo creo que todos conocemos la dificultad que existe con las relaciones de puestos de trabajo y la determinación de lo que tiene que hacer cada uno en el ámbito de la administración pública, ¿no? Sabemos que esta es una particularidad de esta organización, no siempre se sabe lo que hace cada uno y no siempre existen incentivos reales a ser totalmente transparente, ¿no? Desgraciadamente. Además, las relaciones de puestos de trabajo tienen que evolucionar de alguna manera hacia un mayor dinamismo, ¿no? Porque además es que, por ejemplo, con el teletrabajo, bueno, pues hay un cambio de cultura organizacional en muchos aspectos y con las nuevas tareas a realizar por la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación. Evidentemente, no creo que pueda llevarse a cabo un sistema de evaluación de desempeño serio sin que las relaciones de puestos de trabajo y la determinación de las tareas que tiene cada uno asignado estén perfectamente reflejadas en tiempo real y de forma suficientemente transparente, porque para saber el objetivo al que tengo que llegar, tengo que saber cuál es el objetivo que se me impone, cuál es el objetivo que tengo establecido, qué es lo que estoy encargado de hacer. Y esto es verdad, que es un lío en la administración pública y es difícil llevarlo a cabo en la administración pública. Pero también creo que es una obligación de las administraciones públicas que eso sea una realidad, ¿no? Aunque no haya podido serlo definitivamente todavía, ¿no? Claro. Pues muy bien. ¿Han pensado en la propuesta que les hice de cuál es que nos digan cuál es la propuesta más disparatada que han escuchado en una mesa de negociación? ¿Alguien se atreve a lanzarla? Venga, estamos aquí, somos poquitos, estamos entre amigos y
no han tenido alguna propuesta de esa que les haya parecido. No. ¿Eh? Pues venga, diga cuál. ¿Perdón? No de... Ya. ¿Alguna otra? No me creo que no hayan tenido, no les dé vergüenza decirlo, creo que hayan tenido alguna propuesta. A mí les cuento otra que tuve una vez que viene un representante sindical y me plantea, en mi anterior ayuntamiento, que su mujer, que era limpiadora, se iba a jubilar y que el trabajo era para su hija, porque había una ley que los trabajos se heredaban de padres a hijos en la administración. Le digo, usted me puede decir lo que sea, si usted me busca la ley, su hija se queda trabajando el día siguiente que su mujer se jubile. Nunca me apareció con la ley porque evidentemente no existe, ¿no? Pero que existen propuestas de ese tipo. Bueno, en serio, no me creo que no haya habido más propuestas de estas que le hayan parecido un disparate. ¿Eh? Un día por comunión. Bueno. Por ahí hay otra. Un poquito más alto, por favor. Bueno. Sí se ve. A nosotros nos pasa cuando negociamos el calendario laboral todos los años, que bueno, la norma es clara, tienes los días que tienes y te dice por sábado festivo, o sea los que sea, tienes un día más. Dice la norma estatal que es la básica para nosotros. Y te viene y dice, no, pero es que la Comunidad Autónoma de Canarias dio 3 días porque eran 3 días. Mira, pero es que nosotros eso es para su personal y nosotros nos ceñimos a la normativa estatal y evidentemente yo no voy a firmar ningún informe, si me tocase firmarlo a mí, que dé más días que eso, porque todos los años que se negocia el calendario laboral es esa la perreta que tenemos. O el día de Santa Rita, que quiere el día de Santa Rita, que se le conceda el día de Santa Rita, pero ¿en base a qué? ¿Por qué? No, me refiero, hombre, yo con los 38 años de negociación que tengo 40 días libres al año, si son 8 semanas, si me dan más no trabajo. Voy a estar mejor que un maestro. Entonces, siempre he intentado sopesar lo que son los derechos con los deberes. También tenemos deberes que cumplir y prestar un servicio a la ciudadanía, que si vamos acortando los días de trabajo, evidentemente eso a final de año se nota con lo que tenemos que hacer. ¿Alguna otra propuesta que les hayan hecho por ahí que sea digna de comentar? Uso de matrimonio, matrimonios de estos que no se formalizan jurídicamente, vale, te casa un amigo con el, digo, pero tráeme un documento, la tarjeta que habían hecho en el restaurante invitando a la familia. Cargado de cartón. Bueno, eso, yo he visto hasta esquelas falsas. Para justificar. Dice que España es el país que más criticamos a la suegra y por el más permiso pedimos por enfermedad de la suegra. Así que nos creemos todos. Aplicar el IPC a los días libres. ¿Aplicar? El IPC a los días libres. Explícanos esa propuesta porque... productividad que había en el ayuntamiento que se ofreció la posibilidad de explicarla a nivel económico, explicarla a los días libres. Entonces, como a nivel económico se le aplicaba el IPC a los días libres. Esa es ingeniosa. Esa es ingeniosa. ¿El concejal tiene el concejal aquí Alcorcón, alguna propuesta que le hayan hecho? O... No ha pasado. ¿Y alguna que haya hecho en su etapa de delegado sindical tampoco? En la debida prudencia, dado el cargo que ostenta. Bueno. Y una anécdota que os puedo contar es el caso del permiso por enfermedad familiar cuando tanto el causante como el beneficiario son empleados municipales, cónyuges, por ejemplo.
damos el caso de que se solicita el permiso por el cónyuge se recupera de su patología, de su dolencia, vuelve al ayuntamiento y el beneficiario sigue de permiso, a pesar de que esto es real. O sea, Bueno, estos días nos hacían por el chat que tenemos de Acaspal, una compañera de un ayuntamiento pequeño que está ya solo en recursos humanos, y dice, mira, que nos plantea que la cuñada dio a luz y que tiene que cogerse los días por hospitalización. Pues lo estuvimos mirando y tenía derecho a los días de hospitalización porque la cuñada había dado a luz. sí. Estamos en un mundo de... ¿Algo más? ¿Quieren añadir algo más? Pues nada, nosotros nos ceñimos al tiempo que teníamos con 10 minutos menos. Y lo dicho, darle las gracias a la organización por invitarnos a mí a coordinar la mesa y a los ponentes por estar aquí. Y esperar verlos el año que viene en la siguiente jornada. Muchas gracias.